Palabra a Carlos, que no está. No, está al llegar, creo. Vale. Del PowerPoint y vale. Será F5, ¿no? Ya, pero como este es... Vale, y Carlos, que es profesor de la UAM, de la Autónoma de Madrid, nos hablará de otro aspecto más de esta batalla, que es el ámbito más financiero, ¿no? Corrígeme si me equivoco y no me quiero. Y entonces, a ti la palabra y tienes media horita. Bueno, muchas gracias. Intentaré no a los organizadores de este interesante seminario, bueno, pues que supone una relectura después de la última relectura que fue, si no recuerdo mal, en Venecia en 1971, aunque miren si se ha publicado desde entonces hasta hoy, porque sin duda alguna de la historia militar que más basura historiográfica ha generado. Y con unos fines comerciales realmente deleznables. En fin, los historiadores, los que estamos aquí y otros, pues hemos procurado trabajar sobre la materia con más, digamos, con más honestidad. En todo caso, aquí consta el índice que voy a procurar seguir. Es un índice muy modesto para el tiempo del que disponemos. Y tengo la ventaja de que desde el punto de vista del gasto que significó Lepanto se ha publicado muy poco, y lo poco que se ha publicado es hace mucho tiempo. Tenemos el trabajo breve de Parker, a medias con Thomson, que luego publicó Thomson en otro libro y que suscitó entre ellos una disputa que, bueno, pues casi les llevó a las manos. ¿Por qué? Porque uno lo publicó Parker en el libro de España y los Países Bajos sin citar a Thomson, mientras que, estoy hablando de 1986, mientras que Thomson, por su parte, lo publicó en su propia monografía War and Society en 1976. Bueno, presenta Londres en 1978. Pueden disponer de la traducción inglesa en el caso del libro de Thomson y de la versión en español en el caso del libro de Parker. Pero en todo caso es una obra, son unos trabajos breves que parten de una fuente historiográfica muy limitada, ¿no? Unas relaciones que se hicieron a mediados de noviembre de 1971 y que, bueno, pues se encuentran en varios sitios, entre ellos la Biblioteca Pública Universitaria de Ginebra. Son relaciones muy poco detalladas, que ofrecen unos datos muy, bueno, pues en fin, poco fiables. Tenemos otro trabajo que no citaron estos dos autores, que prácticamente ha desaparecido de la bibliografía. Bueno, aparece, que se debe a don Felipe Ruiz Martín. Es un trabajo que se titula precisamente Las finanzas de la monarquía hispánica y la Santa Liga. Y que, bueno, pues se trata o que se encuentra en un libro publicado en Florencia en 1974, pero que recoge parte de las ponencias que se presentaron en Venecia en 1971. Il Mediterráneo nella seconda metà del Quinquecento la luce de Lepanto. Bueno, pues como digo, es un extenso trabajo en el que don Felipe, bueno, pues tiene unos cuadros, desentraña la composición de la flota, el gasto, etcétera, etcétera, etcétera. Me cuesta trabajo criticar a don Felipe, pero bueno, lo que no hizo fue citar las fuentes. En fin, yo creo que como entonces se las reservaban, pero me consta que trabajó distintas localizaciones, tanto en Simancas como en otros archivos italianos que le debieron proporcionar en su momento. Bien, con estos trabajos y las investigaciones que los demás hemos realizado, sobre todo yo en el ámbito militar poco o nada, pero sí en el ámbito financiero creo que podemos aportar datos bien, novedosos. Y a mi juicio desde distintas perspectivas en las que hay que enfocar el tema y Lepanto.
Porque Lepanto, como 7 de octubre de 1971, 1572, pues poco sirve. Bueno, más que para crear un imaginario que lo que ha hecho es embadurnar la comprensión sobre lo que significó Lepanto dentro de un contexto. ¿Cuál es el contexto? Pues por una parte el incremento de los gastos militares en el Mediterráneo y en particular la flota de galeras. Pero un contexto que puede arrancar de Fernando el Católico fácilmente, hasta 1976. Segundo contexto, bueno, ¿cuál fue el gasto global ocasionado? Pero no por Lepanto, sino por la Santa Liga. Porque si no, repito, Lepanto queda ahí como la ocasión más alta que vieron los ligos, y no fue tal. Y en tercer lugar, ¿qué vías de financiación y de transferencia de caudales se pusieron en marcha entre los distintos territorios? Como la Plata de Castilla, en Mesina, Palermo, etcétera. En Nápoles, por supuesto. Bien, desde este punto de vista, como decía, si vamos brevemente sobre la galera, repito, bueno, ya conocemos el contenido de la Cuarta Liga, hay mucho escrito sobre las galeras. Ideas principales, pues efectivamente, desde que Felipe II regresa en 1559 un programa de desarrollo del poderío naval. Y esa defensa del Mediterráneo se fue en las guarniciones, las fortificaciones, pero se intenta llevar esa defensa, por supuesto. Barcelona, Nápoles y Sicilia, entre 1560 y 1566, se construyeron 170 nuevas galeras. Y entre 1560 y 1574 se calcula que se fabricaron más de 300. Claro, esto, en fin, era una política de gasto importante, porque si construir una galera costaba unos 13.000 ducados, el mantenimiento mensual de las castellanas, de las españolas, eran unos 750, 800, las venecianas 1.000. Bueno, pero en todo caso, si calculamos que la vida útil de una galera eran 10, 12 años, pues durante esta vida útil, una galera pues costaba 21.000 ducados. Es decir, multipliquemos por la cantidad de galeras que se fueron construyendo. Y aquí tienen el dato. ¿Cómo el número de efectivos al servicio? Bueno, del rey de España o de las Españas se multiplicó por 3, pasando de 54 a 146. La escuadra napolitana lo que creció, la siciliana, la española y el escuadrón genovés, importante, no lo olvidemos, que también está pagado con fondos de los reinos hispanos. ¿De acuerdo? Ahí tenéis los datos. Inversión en el Mediterráneo, por tanto, podemos calcularla en 2,5 millones de ducados anuales. ¿De acuerdo? Inversión total. Porque si separamos solo lo que son gastos ordinarios de los que eran los... Si lo metemos todo, como hizo Parker y todos en la misma cesta, pues no sirve para nada esa cuantificación. Es verdad que esta triplicación de la flota en una década aproximada de 1562 a 74 solo pudo conseguirse a costa de sacrificar en buena medida la calidad y los niveles. Eran galeras construidas rápidamente y, bueno, pues peor marinadas. Había escasez de remeros y de personal y todo ello significaba pues costes adicionales, costes de reposición continuos. Bueno, este es un cuadro que efectivamente nos muestra, elaborado por Parker y Thomson, o Thomson y Parker, en el que nos muestran, bueno, pues calculan a partir de esas fuentes documentales que les citaba antes, si el gasto total fue de 1.226.251 para Lepanto, cómo se desglosó entre los distintos territorios, ¿no? Y cómo, al parecer, pues España pues aportó esa suma 763, 192 y las demás que ven ahí, Nápoles, por supuesto, la que más aportó, en proporción también con sus mayores rentas, Sicilia, Milán, etc. Bueno, pues aquí tenemos, por tanto, este dato que es controvertido. ¿Por qué? Porque no, tenemos otros autores que nos ofrecen otro. Nos hablan de 1.100.000, nos habla el duque de Sesa cuando en el verano de 1571 tienen casi todo dispuesto, habla de 2.700.000. Estamos hablando de escudos como moneda de plata de 10 reales,
340 maravedís, por tanto, que habría que convertir además ahora a ducados, vale, fácil, pero hay que convertir ahora a escudos de 12 tarines. Y esto ya depende del mercado. Con lo cual, querer calcular estos gastos sin conocer la tasa de cambio, te puedes encontrar que puede costar un escudo de 12 tarines 326 maravedís o 440, dependiendo de la largueza que haya y de dónde se efectúe la toma del dinero y dónde tenga que efectuarse el desembolso, ¿no? Lo que don Felipe nos instruyó como largueza y estrecheza del mercado. O sea, esto ya, en fin, escudos que es una moneda de plata también, si no recuerdo mal, originaria de Cerdeña. Bueno, por tanto, si entramos un poquito y se ven bien los cuadros, lo titula Parker gozosamente el presupuesto de Felipe II para Lepanto, ¿verdad? Se está grabando, Rubén, estupendo, fenomenal. Entonces, es una amplia hoja en el que separa, como vemos en la tabla, costo total de Lepanto, costo regular de la defensa. Esto es inseparable, a no ser que te imagines las cifras. Nada. Bueno, ni lo hacían los propios veedores, ni el tesorero de la Armada. Bueno, y el origen de los fondos. Bien, pues calculado, por tanto, España, Nápoles, Sicilia, Milán, y bueno, pues después en qué se gastaba cada cosa. La infantería. La infantería para Parker lo mete en el costo regular de defensa, pero don Felipe lo separa completamente porque fueron tercios que muchos de ellos procedieron de las Alpujarras, y que se reclutan nuevamente porque estos quedaron, bueno, aquello debió ser terrible. Las tropas aportadas en Italia, etcétera, etcétera. Vemos entonces, no nos vamos a aburrir con las sumas, el total, 1.226.241 ducados, el total que aporta, quedémonos con esa cifra, los reinos hispanos, 783. ¿Verdad? Si quitamos el gasto ordinario y le restamos el extraordinario, resulta que nos aparece que fue el coste que asumió por Lepanto Felipe II fue de 660.000 escudos en números redondos. Dice entonces, dice en Parker, y este señor que es, en fin, escribió un libro que se llama Imperio, que dice una cantidad de majaderías que no sé, saben de quién estoy hablando, ¿no? Bien, pues dicen que Lepanto fue un negocio, porque se ingresaba 1 millón en concepto de las 3 gracias. Con lo cual, si se gastó esto, y más los esclavos, que al menos fueron 400 naves, y etcétera, 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 bueno, pues un chollo. Lepanto fue un chollo. Bueno, pues nada, no lo creemos, ¿verdad? Claro, yo no sé por qué tenía la manía de minimizar la importancia de la aportación hispana a Lepanto y a la Santa Liga. Claro que en el caso del ínclito autor, cuyo nombre no quiero citar, pues es que, claro, no parece muy, más bien era hispanófobo. Bueno, estos son los datos completamente distintos que ofrece don Felipe, pero claro, los de don Felipe vienen después de, como digo, un sinfín de tablas organizadas, con su magisterio habitual, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos la diferencia total, cómo nos encontramos con unas sumas, tengo por aquí las sumas de los parciales, que distan completamente. En total, si lo pasamos a ducados, yo creo que todo se nos acerca mejor a la mente, más de 6 millones de ducados en estos 3 años. Unas cifras exorbitadas. Pero es que coinciden con las que encontramos en la Tesorería General. O sea que en alguna parte tiene que estar la explicación de esa diferencia entre lo que fue real, que es lo que vemos aquí, a lo que fue objeto de una nota manuscrita hecha en un barco. Bueno. Bien. Las fuentes de ingreso conocidas son las principales, las ordinarias. El subsidio, bueno, pues aquí tienen que efectivamente se concede 1.569 hasta 1.574, bueno, aproximadamente 350.000 anuales. Perfecto. Gestión que se contrata con quien era tesorero general y hombre de negocios, Melchor de Herrera. Marqués de Bagdad, CDT, Marquetería, en fin. El excusado, también había un breve de 1.567, 67, 350.000 anuales. Ahora bien,
se pensaban destinar tanto al Mediterráneo como a Flandes. Y finalmente, la bula de cruzada, al día siguiente de la firma del acuerdo de la Santa Liga, efectivamente la concede Pío V por un bienio que después se prorroga 2 y con otro hombre de negocios, del que después hablaremos, Juan Fernández de Espinosa, por ese importe que vemos en el primer bienio. Es decir, un total de poco más de 1 millón de ducados. Bien. Esto es un cuadro en el que vemos los ingresos de las arcas de la Armada y de la monarquía de la Santa Liga. ¿Por qué lo pongo? Fijémonos en los anuales. Fijémonos, por ejemplo, en las entradas y salidas entre 1 de julio de 1571 y 19 de enero de 1572. Se ve, ¿verdad? Fíjense que es un ritmo de gasto inferior al posterior. Después de enero de 1572 hasta agosto de ese año, el flujo de gasto es superior. Es cuando se hace el auténtico esfuerzo. No fue Lepanto, fue después Túnez, etcétera, etcétera. Esto hay que las cifras cantan. Bien, ¿y cómo llegaba el dinero de las arcas de Castilla o de Nápoles o de Sicilia o de Milán a estas arcas de la Armada? Bueno, pues a través efectivamente de quienes eran los agentes financieros, los asentistas de Felipe II. Fíjense como en este cuadro vemos efectivamente la evolución del volumen de los asientos contratados y cómo se produce un salto, efectivamente, en 1569 al 70, provocado por Flandes y las Alpujarras, pero sobre todo del 70 al 71 y al 72, expresado en ducados, en escudos, en maravillas, etcétera. No he querido sumar al final toda la columna. Bien, ¿y cómo eso se traslada a unas magnitudes verdaderamente colosales al cargo y data de la Tesorería General de Castilla? Bien, veis estos gastos tanto de 1571 como del bienio y resulta que son, si calculamos, como hemos visto en el cuadro anterior, que los ingresos de Felipe II alcanzaban aproximadamente unos 5.700.000 ducados, fijaros cómo pasa prácticamente todo por la Tesorería General, que opera a través de las ferias y de las plazas de cambio. Bien, ¿de dónde procede esa diferencia entre ingresos y gastos que se aplicaban, que se ingresaban? Porque aquí lo que constatamos es que el importe de las Tres Gracias no fue suficiente. ¿De dónde procedían? Pues a través del principal mecanismo financiero que se puso en marcha entre 1560 y 1575, los juros de resguardo, que eran los que servían para colateralizar la deuda, es decir, se entregaban como un aval complementario, pero los banqueros enseguida los ponían en circulación. ¿Dónde? Es exagerado decir por toda Europa, pero hasta en Génova, porque hasta los genoveses invertían en estos juros, cuyos réditos cobraban a través de los propios corredores de juros o agentes de distinta índole. Claro, cualquier asiento cuando se contrataba conllevaba un coste financiero, porque si no, no se movía el dinero desde Castilla hasta los territorios napolitanos. Un coste financiero que, claro, no te aparece reflejado en las cuentas directas. Claro, así puedo calcular yo que Lepanto costó 3 guisantes y 2 manzanas. Bueno, a ver, muévete. Sí, un momento, luego ya en principio debería. Bueno, esperemos. ¿Le doy otra vez? Ahora. Bueno, pues aquí efectivamente están las cantidades recibidas y distribuidas en letras de cambio sacadas en España sobre Génova. Bueno, tomador en España. El dador es la Real Hacienda, que es la que da una prenda, una consignación, una libranza. El tomador es el que se encarga, como banquero en las ferias de Castilla, en enviar una orden de pago a Génova, a Nápoles o a Palermo, donde hay un beneficiario. ¿Quién es el beneficiario? Pues el embajador en Génova, el capitán general de Milán, el tesorero de don Juan de Austria, el virrey de Nápoles, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos aquí un circuito financiero. Fíjense en los nombres. Cattaneo, Spínola, Juan Fernández de Espinosa, más Spínola. Bueno, pues los que dominaban. Si hay unas 300 operaciones de cambio
de asiento entre 1560 y 1565, el 80% lo hicieron los genoveses. Solo vamos a encontrar algún castellano, que los vamos a citar ahora. También a veces hay órdenes de pago que ya se han tomado en Génova, que mandan el dinero directamente desde Génova al sur, y que se reenvían para ser pagadas sobre la propia hacienda castellana. Así se generó, pues ya existía, pero se incentiva. Este circuito de letras de cambio de instrumentos financieros que vinculaba la Feria de Medina del Campo y Madrid, plazas de pago de menor importancia, Valencia y Barcelona, esto pinta poco. ¿Sobre quién se paga desde Medina del Campo a Madrid? Pues sobre todo a Génova. Y de Génova se envía la orden de nuevo a Nápoles, de nuevo a Mesina, de nuevo a Palermo. ¿De acuerdo? O sea, tenemos un triángulo entre Medina del Campo, Madrid, Pércice, Génova, otro, y Nápoles, Palermo, Mesina, de nuevo con Madrid. Tenemos aquí un verdadero triángulo a través del que fluyen, bueno, pues estas letras de cambio, que se canalizan a través de la Tesorería General de Castilla. ¿Quiénes fueron los principales hombres de negocio? Bueno, hemos visto antes a los genoveses, ¿no? Uno de ellos, Lorenzo Spínola. Claro, qué curioso que Lorenzo Spínola, me voy a Contaduría Mayor de Cuentas, no digo qué época, le bajo 904, entre el 10 de enero de 1572 y el último, el 5 de abril, fijaros poco espacio de tiempo, hace 5 operaciones. Es curioso que los asientos pongan lo siguiente: para que se paguen en Génova, Milán y Palermo, Mesina, para los gastos que habemos hecho y hacemos en la expedición de la Armada de la Santa Liga en la guerra contra infieles. Aparece, estos son los asientos de la Santa Liga. Entonces aparece, esto es lo que hay. Bien, préstamos que se dan. Voy a leer solo el primero, porque si no, no lo voy a leer entero, no se preocupen. Una letra de cambio sobre Pablo de Grimaldo por 100.000 escudos a 45 días vista, que tenía que ser pagada en Génova, Sancho de Padilla. Otra de 60.000 en Milán, al 40, de 100.000 escuales de Torres, en Palermo o Mesina. Este es el circuito. El descrito no es moco de pavo. Y todas conllevan estas operaciones el resguardo de los juros. Todo, que no lo conté. Las cantidades de la monarquía hispánica, de la Santa Liga, aparecen todo tipo, claro, de gastos, pertrechos, vituallas, pagos militares, etcétera, etcétera, etcétera. Municiones, etcétera, etcétera, etcétera. También hay parte con destino al ejército, a los Países Bajos, en menor medida. Vemos que aquí de Génova se expiden pocas, y luego gastos de gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Pagos hechos por don Juan de Austria. Claro, también están los hombres de negocio de Palermo, de Mesina y de Nápoles, que son los familiares de los genoveses, por supuesto. Aquí los tenemos. Estos son los que cobran por lo que venden. Estos son los que están abasteciendo de trigo, de pólvora, de madera, de todo lo que no aparece en la contabilidad esta que Parker y demás pues utilizaron. Bien, conclusiones. Estamos en hora de ello. Por una parte, quiero hacer dos conclusiones, en dos sentidos, pues no sé si complementarios. Los banqueros de Felipe II no se limitaron a efectuar préstamos a corto plazo. Ellos, por ciento, como mucho, sino que obtenían jugosas ganancias a través no solo de los juros de resguardo, sino de adealas diversas y de licencias de saca. Cada asiento significa que desde Cartagena o desde Valencia sale plata en reales de a 10 hacia Génova. Y de ahí va a fluir. Claro, en Génova se van a quedar en la calle de los banqueros tan bonita que no me acuerdo ahora el nombre, donde está el Palamaldi y ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya sabemos que estamos en el periodo, yo ya ven un artículo hace tiempo, la revolución de los genoveses,
dentro de este largo siglo del que nos habló Felipe. Y la segunda, pues es que, bueno, ¿qué significó Lepanto? Pues es que desde el punto de vista de política mediterránea, Lepanto, si lo añadimos a Túnez posteriormente, pues significa comienza a armar la flota de galeras. A partir de ese momento, el capitán general de las galeras de Sicilia le dice a Felipe II que si continúa la línea agresiva política propugnada por el propio Juan de Austria, no va a servir para nada, porque si Felipe II aumentaba su flota de 300 a 350, los turcos construirían 500. Esto, añadido a la presión en los Países Bajos, bueno, pues significa que después de la pérdida de la Goleta y de Túnez entre agosto y noviembre de 1574, pues se produce una revisión estratégica. En diciembre de 1576, la flota se había reducido a 102 galeras. Durante la década de 1580, este número todavía fue declinando aún más. Y a mayor abundamiento, como decía antes, esta reducción coincidió con esta crisis financiera, crisis de liquidez, que como consecuencia de las Alpujarras de Flandes y de las Santa Ligas tuvo que afrontar Felipe II entre 1575 y 1577. Cabe preguntarse cuál, más allá del imaginario, cuál fue el legado de Lepanto. Pues aquí tenemos uno más de ellos. Y muchas gracias.